con ese tema vamos a estar ministrando. Siéntese, pero no siente las alabanzas. Bendito sea el Señor. Vamos a estar hablando aquí de unos cuantos personajes de la Biblia: Jeremías, Moisés y también, ¿por qué no?, del apóstol Pablo. En ese tiempo, no era el apóstol Pablo, era Saulo de Tarso, pero después fue un hombre transformado por el Señor. Vemos aquí un hombre escogido por Dios, así como somos ustedes escogidos por Dios desde el vientre de su madre, donde dice la palabra del Señor que Dios escoge un hombre llamado Jeremías. Y desde el capítulo 1 a la altura del versículo 4 que leímos, dice la palabra que Dios está hablando a Jeremías. Y Jeremías, como muchos de nosotros, Jeremías comienza a rehusar. Dios le dice que lo santificó, que lo escogió desde el vientre de su madre, que lo llamó como profeta y lo dio para profetizar a las naciones. Jeremías comienza a rehusar a Dios, a la voz de Dios: Señor, que no sea más, Señor, que soy un niño. Y Dios le dice: no diga que soy niño, porque todo lo que yo te diga, tú irás y lo dirás. Porque muchas veces nosotros también somos como Jeremías. Dios no habla por revelación, Dios no habla por visión, Dios no habla por el pastor, y nosotros comenzamos a rehusar. ¿Por qué? Porque todavía no hemos entendido el propósito de Dios. Cuando usted es un hombre de Dios, cuando usted es una mujer de Dios, y usted sabe a qué fue el llamado, usted no rehúsa a todo lo que Dios manda. Usted irá. ¿Por qué? Porque Pedro dijo: es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Muchas veces tú dices: yo no sé cantar, te da una participación para cantar, pero tienes que estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Muchas veces el pastor te dice: yo quiero que tú me hagas esto, tú tienes que hacerlo. No comienzas a rehusar, porque tú haciéndolo serás bendecido por el Señor. Porque, hermano, porque Dios sabe lo que tú tienes. Ya Dios te escogió, ya Dios te santificó del vientre de tu madre. Es que hay un león o una leona que está durmiendo en tu interior, que tú no lo sabes, pero lo sabe Dios, lo sabe el pastor. Y por cuanto Él te envía, tú eres instrumento para la obra de Dios. Por eso el Señor te dice a Jeremías: no digas que tú eres un niño. Es que yo te escogí del vientre de tu madre, yo te santifiqué. Amado hermano, amada hermana, usted no está aquí por coincidencia, usted no está aquí por casualidad. Dios no obra así. Es que tú eres un instrumento de Dios, tú fuiste escogida por Dios con un propósito, y es de alabar, glorificar y exaltar el nombre de Dios. Amén. Dice: y me dijo Jehová, en el verso 7 estoy: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Jeremías era un hombre, vamos a hermano, un profeta diferente a los profetas de la actualidad. Hoy en día decimos con los profetas que lo que son los profetas de oficio comienzan a inventar, a hablar de prosperidad. Si usted nota, los profetas de la antigüedad, los reyes consultaban a los profetas para la guerra y para amonestar. Pero Jeremías, cuando hablaba, Jeremías no le caía bien a la persona, porque Jeremías decía: así dice Jehová. Jeremías era un hombre que amonestaba el pecado, y por eso le decía: no me van a creer. Cuando tú eres un hombre que tú portas la palabra de Dios, tú no vas a creer en la tierra, pero serás creíble en el cielo. Amén. Y eso es lo que pasa con muchos de nosotros. Muchos de nosotros no queremos asumir la responsabilidad. ¿Por qué? Por lo que dirán, por el levantamiento. Pero yo te traigo noticias: al que Dios llama, Dios respalda. Cuando Dios te envía, Él te respalda. La palabra de Dios, que serán prosperadas sobre aquellos que la envíen. Bendito sea el Señor. La iglesia no está aquí, no es el Señor, para dejarse intimidad de nadie, no importando. Si Dios te dijo: habla, no importa que se te levante el infierno, Dios es responsable. Jeremías estaba rehusando el llamado y decía que era un niño, que era poca cosa. Dios le diga: no lo diga. Pero si usted se va al versículo 10 del capítulo 1, yo te escogí fuertemente pueblo para plantar, para derribar, para destruir. Las palabras son como artillo. Donde hay pecado, van a derribar el pecado. Donde hay falta de corrección, Dios pone un hombre, pone una mujer para que corrija y amoneste el pecado. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Usted cree que cuando usted es escogida por Dios o escogido por Dios y usted se levanta un pueblo para amonestar el pecado, usted será bienaventurado? Le traigo noticias: usted será odiado, aborrecido por los hombres, pero amado por su Padre en el cielo. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso estoy predicando con el tema: no rehúsa obedecer la voz de Dios. Dice la palabra de
discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Ananías responde la voz de Dios. Ahora vamos a ver lo que Ananías le dice en el versículo 11. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama La Derecha, y busca en la casa de Judá a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho acusando en Jerusalén. ¿Entiende? A lo primero es fácil, escucha, pero cuando él se encuentra con la realidad, entonces rehúsa. Y es lo que pasa con muchos de nosotros los creyentes. A lo primero nos convertimos a Dios, y Dios te va a salvar, y Dios te bendice, y Dios te ama, pero cuando usted se choca con la realidad, que usted enfrenta el pecado, que lo demuestra hacer la guerra, entonces usted comienza a rehusar. ¿Por qué? Porque Dios no está decidido de cobardía, sino de poder y autoridad. Porque la iglesia tiene que entender que hay situaciones que se te van a temblar las rodillas, pero tienes que estar confiado, no rehusar la voz de Dios. Si Dios te dijo: amonesta a tu esposo, amonesta a tus hijos, amonéstalo, porque Dios lo ama más que tú. Amén. Bendito sea el Señor, pero muchas veces rehusamos, y ahí viene el problema. Gloria al Señor. Dios dice en su palabra: yo quiero obediencia más que el sacrificio. Otro hombre aquí, bendito Señor, que nos está enseñando que también rehusó, aunque escuchó, porque muchas veces nosotros escuchamos, pero no obedecemos, y por eso viene consecuencia. Dice el versículo 14: y aún aquí tienes autoridad, hablando a Ananías, de los principales sacerdotes, para prenderle a todo lo que invoca tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Gracias a esa imposición de Dios a través de Ananías, hoy tengo entramos a lo que es la salvación. ¿Por qué? Porque Pablo fue el instrumento que Dios cogió para predicar a los gentiles. Y muchas veces nosotros, gloria al Señor, Dios usa el pastor para pastor, y le da una palabra, una revelación, y le dice en visión, en sueño, orando, le dice: yo quiero que tú me envíes a fulano y a fulano a hacer esto y esto. El pastor le dice: hará esto, hará esto. Sí, le escucha, pero no obedece. Están rehusando no la voz del pastor, sino la voz de Dios. Y trae consecuencias, hermanos. El pecado trae consecuencias. Por eso es la palabra obedeciendo a que no entienda. Usted tiene que ser obediente. Dios quiere obediencia más que sacrificio. Ananías fue revelación de Dios, y Ananías no le escuchó, pero el Señor, espérate, es que yo he escuchado decir que este hombre tiene autoridad sobre los sacerdotes. Yo he escuchado decir que este hombre es sanguinario, que mataba a los cristianos. Pero el Señor dice: ve, porque instrumento me será, por mi causa él va a tener que aparecer. Muchas veces personas que tú no ves que son ladrones, que son drogadictas, pero el plan de Dios debe ser liberado. ¿Para qué? Para que prediquen el evangelio de Dios. Porque tú mirando de afuera, pero Dios mira el corazón. Y muchas veces nosotros rehusamos con el Señor por lo que dirán. Usted tiene que predicar la palabra. Quien se encargue es el Espíritu Santo de Dios, transformar a la persona. Por el oír la palabra viene la fe. Pero si la iglesia no predica, no puede haber la transformación. Muchas veces estamos aquí en esta zona, una zona donde qué tipo de pecado más es que abunde en esta zona, y es el pecado de la idolatría, es el pecado de la brujería. Entonces, ¿qué te dice la palabra? Que si para esta zona hay una cantidad de personas, hay un alto porcentaje que todos practican eso. Entonces, ¿a quién tú lo vas a predicar si tú no le predicas a ellos? Pero si Dios te plantó en esta zona, en esta comunidad, porque Él sabe que tú tienes la capacidad para predicarle la buena nueva de salvación. El problema es, por decir ahorita, que nos estamos llenando de conocimiento, y nos estamos quedando tragados. La palabra es para predicarla, para tú transformar otras vidas. Bendito sea el Señor. Porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi causa, le dice el Señor a María.
¿De quién está hablando? Del apóstol Pablo, pero en ese tiempo era Saulo de Tarso. Perseguía a los cristianos. El hombre que estaba ahí viendo en el escenario cuando apedrearon a Esteban, que le tiraron la ropa, gloria al Señor, aleluya. Él fue el testigo de eso. Él apaleaba, pero Jesús le dijo: no te apures, que por mi causa tú vas a padecer. Usted y yo tenemos que padecer por causa de Cristo. Si tenemos que llegar al cielo padeciendo como cristianos, pero si alguien padece como cristiano, será apóstol Pedro, no se avergüence, sino glorifiques a Dios, porque es tiempo necesario que el juicio comience por la casa de Dios, y que si el justo con dificultad se salva, entonces aparecerá el impío, el pecador. Y muchas veces una primera prueba: ay, voy a la iglesia, le tengo conmigo, el diablo no quiere tener conmigo. Usted no cualquier cosa, usted no puede preciosa ponerse la mano a Dios, no es su sabiduría, no es su intelecto, lo que usted aprenda. Tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo. Tenemos que ya dejar de esa minería y tenemos que dejar guiar por Dios. Usted no se gobierna. Cuando este hombre que estaba en la niña, que era Saulo de Tarso, pero que después de Pablo, entonces este hombre le dice a la iglesia de Corinto, dice: porque ya no vivo yo en mí, ahora vive Cristo en mí. Usted ya no se gobierna, usted es una esclava, usted es un esclavo de Cristo. Por eso es que no podemos rehusar la voz o el llamado de Dios. Usted ve gente que Dios lo está bendiciendo y Dios lo usa, no está sometido. Cuando usted se somete a lo que dice la palabra, usted caminará bajo cielos abiertos, en el todo sentido de la palabra, en el ámbito espiritual y en el ámbito secular, porque Dios no es mentiroso. Dios se refiere a su palabra. Él dice en su palabra que Él desea que usted y yo seamos prosperados, que seamos bendecidos, que tengamos salud, que prospere su alma. Dios no quiere una iglesia apática, Dios no quiere una iglesia enferma, Dios no quiere una iglesia en derrota, sino en victoria.